Buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Job, capítulo 1, por favor. Quiero compartir un tema en esta mañana. Vamos a continuar con los propósitos de Dios y voy a estar hablando bajo el tema el propósito del sufrimiento. ¿Cómo se llama el tema de esta mañana? El propósito del sufrimiento. Vamos a hacer una oración, vamos a pedirle también a nuestro Dios, añadir que su gracia nos ayude, ¿verdad? Nos capacite también a través de su palabra y que cada uno de nosotros podamos ir a casa con un buen depósito. ¿Qué les parece? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu bondad, Señor, y tu misericordia, mi Dios. Gracias por el tiempo de la alabanza que nos ministra, pero también exalta tu nombre. Yo te pido que todo lo que hablemos, Señor, en esta mañana y también en el segundo servicio, mi Dios, que sea tu palabra. La palabra que viene de tu inspiración, que cambia el corazón, que salva, pero que también nos hace libres, Señor, porque al aprender comenzamos a caminar en tu obediencia, Señor, en la obediencia a tu palabra. Yo te pido que me des de nuevo, unge mis labios para hablar, dame gracia para enseñar, Señor, y dame sabiduría, en el nombre de Jesús. Amén. Job, capítulo 1, versículo 8. ¿Están ahí? Fíjense lo que dice. Vamos a leer dos porciones del libro de Job, capítulo 1 y capítulo 2. En el capítulo 1, desde el verso 8, dice: y Jehová dijo a Satanás. Fíjense, quiero que tomen en cuenta, ¿verdad?, la conversación aquí, porque es importante considerarla. Le dice el Señor a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Aquí el Señor pues le va a decir a Satanás el carácter de Job. Le dice que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová, Satanás ahora le va a decir al Señor por qué razón Job es fiel. Le dice: ¿acaso, Satanás le dice a Jehová, acaso teme Job a Dios de balde? Esta parte de ese verso que acabamos de leer es importante que como cristianos lo tengamos muy guardado en un sentido entendido. Fíjense la pregunta de Satanás: ¿acaso yo soy fiel a Dios por lo que Él me da? Una pregunta importante, ¿no? ¿Acaso somos fieles a Dios porque cumple nuestras peticiones o porque nos da lo que nos gusta? Y Satanás dice, o sea, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Le dice en el 10, ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? O sea, ¿no lo tienes protegido? El trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Le dice Satanás al Señor acerca de Job. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tus manos sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. En esta parte del texto de Job se dan cuenta que el sufrimiento no viene siempre porque hemos pecado. Las situaciones que enfrentamos, ya sean enfermedades, ya sean dificultades de la vida, no siempre vienen porque cometimos algún pecado deliberado. Quiero que veamos ahora en el capítulo 2, versículo 3, fíjense cómo continúa. La primera prueba, pues sabemos por el capítulo 2 que Job la pasó. El mismo Señor lo confirma. Dice Job capítulo 2 verso 3. Dice: y Jehová dijo a Satanás, otra vez, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y aquí añade, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú, Satanás, me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa.
Se dan cuenta que Job sufre sin causa, pero aquí la palabra sin causa no significa sin propósito. Significa sin causa de que él merezca lo que está pasando. O sea, como que él hizo algo malo y luego merece el sufrimiento. Siempre acordémonos de que si Dios quisiera darnos lo que merecemos, no sería una enfermedad, no sería un cáncer, no sería perder tu trabajo, sería la condenación eterna. No se olviden de eso. Cuando alguien dice, bueno, incluso la palabra Dios castiga, ese castigo a sus hijos no es de condenación, es disciplina. Es para que aprendamos como cuando usted castiga a sus hijos. ¿Sí están entendiendo hasta ahí? Le dice, todavía él guarda su integridad y tú me incitaste para que lo arruinara sin causa. Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Si usted en su casa estudia estos dos capítulos de Job, 1 y 2, y usted lo lee y lo analiza y lo lee, nada más leyéndolo, ¿verdad? Se dará cuenta cómo es que opera Satanás, cómo es que Satanás viene a ser como un instrumento de Dios. O sea, no es que Satanás sirve a Dios así como un buen servidor fiel, sino que Dios usa la maldad de Satanás para tratar con nosotros. Y ahí aprendemos muchas cosas, incluso aprendemos del poder que tiene Satanás. Cuando el Señor le dice a Satanás, ahí te lo entrego, vemos una lista de cosas que Satanás puede hacer. Satanás puede enviar enemigos que te arruinen, como lo hizo con Job. Satanás puede matarte tus hijos, como lo hizo con Job. Satanás puede infundirte una enfermedad, como lo hizo con Job. ¿Sí están entendiendo? Esa es la capacidad en poder que Satanás tiene. Pero el Señor lo limita. El Señor le dice hasta dónde lo vas a hacer. Bueno, ¿cuál es el propósito del sufrimiento en la vida cristiana? Es una pregunta que debemos de hacer como el cambio en nuestra mente, de que ya como cristianos, las cosas que nos suceden tienen un plan eterno en las manos de Dios. Porque cuando estamos sufriendo, como hemos ya visto a través de estos temas, nos encerramos en el dolor y no podemos ver más allá. Entonces por eso es que la mente tiene que estar siempre mirando a lo alto a pesar del dolor que está enfrentando. Al hablarles de Jesús a los no cristianos, nos encontramos con un mar de oposición en este mundo. La oposición contra los cristianos, de la cual Jesús les dijo a sus discípulos y nos deja a nosotros escrito en su palabra. Fíjense, esta oposición cada vez más se está viendo más evidente y más palpable, la oposición contra la iglesia. Veamos 3 etapas en los últimos años, podemos decir en los últimos 50 años, donde la iglesia va pasando de una persecución pasiva a una persecución activa. O sea, una persecución pasiva puede ser que un hermano en la congregación te ofendió. Eso es persecución pasiva, ¿verdad? Pero activa es que el mundo arremeta contra nosotros y nos persiga. Y persecución siempre tiene la idea de matar. Persecución para matar. Eso significa en la Biblia persecución, o para infundir temor, o para infundir sufrimiento o tortura. En años pasados la iglesia carecía de sana predicación y carecía del sustento bíblico para defender el mensaje de la fe cristiana cuando era necesario. No sé si usted se da cuenta, los youtuberos, ¿cuántos youtuberos hay aquí? Creo que todo el mundo ya, ¿verdad? Como nunca antes hemos visto la palabra apologética. Levanta la mano si usted por lo menos ha escuchado esa palabra, apologética. Bueno, un buen grupo. Bueno, la apologética, al cual la voy a definir en un momento, es algo que está inundando las iglesias. Y lo voy a explicar en un momento. Pero la primera etapa de estos últimos años que vamos a ver 3 etapas. La primera es carencia de sana doctrina. Ahora, ¿cuándo fue? Bueno, hago esta pregunta para que tenga sentido. ¿Cuántos de ustedes tienen más de 15 años en el Evangelio? Levante su mano. 10 años. 5 años. Ok. No hace muchos años que esta palabrita se puso de moda, sana doctrina.
O sea, no hace mucho tiempo. Aparece en la Biblia las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, sana doctrina está en la Biblia, pero el término sana doctrina no estaba muy así que muchos lo conocían o se usaba así como hoy se entiende. Casa de oración se conoce por su sana doctrina. De un tiempo para acá, muchos cristianos han estado saliendo de sus iglesias porque no hay sana doctrina. Entonces, en la época que estamos viviendo, en los últimos 50 años, vemos esa etapa donde había carencia de sana doctrina. Por ejemplo, en un tiempo carecíamos de predicar y de defender el evangelio de manera correcta. Hubo un tiempo donde todo el mensaje estaba centrado, si no te arrepientes te vas al infierno, y ahí quedaba el mensaje. Si trataba una mujer con pantalones entrar a la iglesia, no la dejaban entrar. Y usted ahí conoce la lista, ¿no? Eran tiempos donde la iglesia era guiada por el legalismo. La santidad estaba enfocada en las apariencias externas, no en el corazón interno caído. Primera de Pedro 3, fíjense lo que dice acerca de defender la fe. Primera de Pedro capítulo 3, verso 14. Todo cristiano tiene que saber cómo defender su fe, o sea, hasta donde le alcanza, ¿no? Porque la gente nos va a preguntar, nos va a hacer preguntas acerca de por qué creemos en Jesús, ¿verdad? Y como hemos estudiado antes, en la mayoría de los casos, cuando le preguntas a un cristiano, ¿por qué crees en Jesús? Mayormente terminan diciéndote cómo se convirtieron. Que no es la misma, o sea, se salen de la pregunta. O sea, cuando le preguntas, ¿por qué eres cristiano? Te dicen, no, es que cuando yo estaba, ¿verdad? El Señor me ayudó. O sea, no te estoy preguntando cómo te convertiste, sino dame la razón de por qué eres cristiano. Y muchos cristianos no saben. Muchos no saben responderle a la gente en defensa del evangelio algo sencillo como, porque el Señor murió por mis pecados, porque en Él encuentro vida eterna, porque me hizo libre del enemigo y del pecado. O sea, hay muchas maneras de hacerlo, pero debemos de tener siempre defensa para lo que decimos creer. ¿Están de acuerdo? Bueno, primera de Pedro 3:14 dice, mas también si alguna cosa padecéis, sufrís, es lo mismo, por causa de la justicia, bienaventurados sois. Dice, por tanto no os amedrentéis por temor de ellos. Agrégale usted el contexto de persecución que estaban enfrentando en este tiempo los cristianos. Dice, no os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestro corazón. Dice luego, y estad siempre, ¿qué dice? Preparados para presentar defensa. La palabra defensa que aparece ahí en griego es apología. Ya conmigo, apología. De donde hoy conocemos apologética. Hay apologistas que son maestros de la Biblia que nada más se encargan de defender la fe. Vamos a ver un ejemplo en un segundo. Dice, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, no vamos a estar debatiendo con la gente, pero cuando la gente pregunte, debemos de dar una respuesta, ¿verdad? Dice luego el 16, teniendo buena conciencia, habla de un limpio corazón ante Dios, para que en lo que murmuran de vosotros, cuando hablen mal de ti, como malhechor, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Luego pasamos a la era del diálogo y el debate entre cristianos y no cristianos. En el mismo YouTube se dará cuenta que está muy de moda esto del debate entre ateos y cristianos. No sé si usted ha visto ese tipo de debates o diálogos, ¿no? Y estamos ahora en esa era donde hay diálogos y debates entre cristianos. Antes ni se hablaban, no existían estos paneles para que un ateo, ¿verdad?, con un cristiano, un teólogo, un maestro de la Biblia, se sentaran a discutir y a debatir acerca de la verdad. Y entramos, no hace muchos años, entró eso. Los ateos o creyentes en otras religiones entraron en este tipo de cosa. Y es aquí en esta era, y todavía estamos en esa era, donde la llamada apologética cristiana
creció impresionantemente. Esto ha crecido tanto que muchos pastores han metido esta rama de la teología en la iglesia. Y les voy a decir algo, no todo el mundo es un apologista, porque para usted ser apologista necesita saber de ciencia, necesita saber de matemáticas, de religiones, necesita saber de todo para defender la fe, porque cuando el ateo te haga una pregunta, ¿verdad? ¿En qué año, verdad, tal fulano dijo esto? Y tú, o sea, no eres un apologista. Y hoy muchos se autodenominan apologistas. ¿Por qué? Porque es llamativo, porque es una rama de la teología que exige mucho conocimiento y se siente bien tener conocimiento. Pero no es tan sencillo así como saberte 2, 3 versos bíblicos y ya tú eres un apologista. O sea, es una rama teológica, es buena para el que el Señor llama eso. Pero para nosotros eso no es para todo el mundo, ¿verdad? Eso no es para todos. La apologética es una rama del estudio de la teología y sencillamente significa defensa. Significa la palabra apología. Y es la palabra griega que Pedro usa en el texto que acabamos de leer. Estar listos para presentar ¿qué? Defensa. Ahí defensa, todo cristiano tiene que tener un conocimiento básico de su fe cristiana. Por lo menos de su fe cristiana, en lo que cree. Miren, si usted sabe cocinar arroz, ¿verdad? Yo creo que si alguien le pregunta, ¿verdad? ¿Cómo se hace un arroz? Usted le explicaría, porque es algo que usted hace de manera práctica. Si le preguntan a uno que no sabe, pues no va a saber qué decir. Entonces, si usted practica la fe cristiana, usted tiene cierto conocimiento que le da, es vasto para defender su fe. Y cuando alguien le pregunte algo que usted no sabe, ¿qué le dice? No sé, pero puedo estudiar, o puedo preguntar, o puedo enviar tu material. Ser sincero, no sé, pero puedo ayudar. Fíjense, se abrieron los debates en universidades, logias, academias de ciencia y filosofía, y aún dentro del gobierno se comenzó a hablar en defensa de la fe cristiana. Todo esto trajo una tremenda bendición. Pero como todo que trae cosas buenas y cosas malas, sucedieron cosas como, por ejemplo, el tema de la apologética es un tema que está enfocado a traer evidencias para la fe cristiana. ¿Traer qué? Evidencias. Cuando alguien que no es cristiano dice si es verdad que Jesús murió y resucitó. Entonces ahí están los estudiosos para demostrar que no están los huesos en la tumba. Y hay que traer toda esa información y los años y los arqueólogos, o sea, se necesita mucho para ser un apologista. O sea, no es así como uno que conoce un poquito de Biblia y ya, no. Pero los apologistas o la apologética ha caído en un error. Es algo bueno porque es una rama de la teología, es bueno, pero ha caído en un error. Y ha caído en el error de que ahora se han enfocado tanto en traer evidencias, que ahora es evidencias para creer y no más creer para obtener evidencias. Acuérdense que nosotros podemos traerle todas las evidencias del mundo a la gente, y si no predicamos el evangelio, no van a creer. Amén. Juan 3, verso 3, lo vemos como el mismo Señor lo dice. Jesús está hablando aquí con un científico, filosófico, teólogo. ¿Cómo se llama? Nicodemo. Sabía de todo un poco. Era maestro de Israel. Fíjense, hoy en día, usted se imagina que le pongan este título a alguien. Tú eres maestro de Alemania. O sea, no existe ya ese título. ¿Por qué? Porque, o sea, no, si quizás era maestro en matemáticas, ciencia, ¿verdad? Pero Nicodemo era maestro de Israel, de una nación. Y Jesús le dice en el verso 3, Juan 3, verso 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. La palabra ver significa entender o percibir. Hay que nacer de nuevo. ¿Y cómo se nace de nuevo? Primero, creyendo en Jesucristo. Ahora, como bien vemos, bueno, voy a continuar para no adelantarme. Verso 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Le está haciendo preguntas biológicas, científicas. O sea, ¿cómo que nacer de nuevo? Y es una pregunta válida,
Pero lo que Jesús le está diciendo es divino, es celestial, es espiritual. No se puede entender con evidencias terrenales. ¿Sí me doy a entender? Solamente por la fe. Las evidencias colaboran, pero no es por evidencias que creemos, es por la muerte de Jesús en la cruz. Ese es el mensaje. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer después de ser viejo? Fíjense, las evidencias son buenas en ciertos casos. Por eso es que la Biblia dice que es importante trazarla bien para no caer en error. Pero Dios encerró la fe para salvación en Jesucristo solamente en su palabra. Ahí encerró Él la salvación. No hay otra forma. Hay cosas que colaboran para fortalecer nuestra fe. Cuando a mí me dicen, por ejemplo, que un arqueólogo encontró una de las ruedas del carruaje egipcio en el mar Rojo y lo encontró, eso fortalece mi fe. Pero yo no creí en Jesucristo por esa rueda. ¿Sí me entienden? No, yo creí en Él porque Él murió por mí. Y cuando creo en Jesús y sé que Él es 100% verdad, todo lo que diga la Biblia lo creo por Él. Que el profeta estuvo 3 días en el vientre de un pez, lo creo por Jesús, no porque entiendo cómo sucedió. Que el mar se abrió en 2, lo creo por Jesús, no porque yo sé cómo lo hizo. O sea, Jesús es suficiente para creer 100%. Todo lo que Él diga es verdad. Y por eso creemos en el resto del Antiguo Testamento. ¿Están de acuerdo? Pero solo se puede creer, como Romanos 1:16 dice, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Como evidencia, reflejamos el testimonio del cambio de nuestra vida. Por último, viene la era donde hoy nos encontramos, y es la era de no me interesa tu verdad, yo tengo la mía. En esa era nos encontramos ahora mismo. A mí no me interesa tu verdad, yo tengo mi verdad. Y esa era se le llama la era de la verdad subjetiva. Hemos entrado en una época donde la gente de este mundo ya no está interesada en la verdad. Solo están interesados en las cosas que sacian su apetito carnal desenfrenado, sin importar el costo. Estamos en la época del deterioro moral, fíjense en el tiempo que estamos viviendo, donde la gente, ha perdido tanto la moral, el concepto de lo natural, que ni siquiera sabemos lo que es ser un simple ser humano. Ni siquiera eso sabemos ya. Así está la cosa. Estábamos viendo mi esposa y yo en la noticia un reportaje de uno, estaba entrevistando a otro porque tenía una transición de género, ¿verdad? Era una mujer, hombre, se convirtió en mujer. Y el de la noticia le dice, está bien, yo respeto tu decisión. La pregunta es, ¿por qué tú no respetas cuando yo quiero ser un pingüino y me identifico? ¿Por qué a mí no me respetan? Él estaba diciendo eso con una indirecta, casi diciendo, entonces si yo soy cristiano y tengo mi postura, ¿por qué no la aceptan? Y está bien, ¿tú quieres ser un elefante de 2 pulgadas? Está bien, pero déjame a mí ser lo que yo quiero ser. Y él decía, y ustedes no lo aceptan. Ahora, yo entiendo eso porque en la Biblia Jesús ya dijo por qué. Porque el que está en nosotros es aborrecido por el que está en el mundo. Y hay que entenderlo eso. ¿Me voy a entender? O sea, cuando la gente te aborrece en el mundo, no lo tomes personal con ellos, sino que el que está en el mundo es Satanás, aborrece a Jesucristo y por cuanto somos seguidores de Él, nos va a aborrecer a nosotros. ¿Qué consecuencias trae todo esto a la iglesia de Jesucristo? Nos estamos acercando, hermanos, a un tiempo donde el cristiano será visto como lo peor de la sociedad. No estamos muy lejos de eso. Donde ser cristiano ya no será algo de respeto y de honra ante los ojos de esta sociedad. ¿Qué dijo Jesús acerca de todo este caos social? Nada nuevo. Vamos a leer en Juan 15, versículo 18. Juan 15, verso 18. Esto que estoy hablando en el día de hoy es lo que nos confirma por qué la Biblia dice que habrá una gran apostasía. Es por eso, por lo que estoy hablando en el tema de hoy. Juan 15, 18, hablándole Jesús a sus discípulos, le dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo.
Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. O sea, el cristiano debe de tener cuidado en buscarle la lógica de por qué la gente odia a los cristianos. Va a haber una lógica natural, científica, va a haber muchas lógicas hasta política. Pero nosotros que somos entendidos decimos, pensamos más allá de lo lógico. Es como cuando tú dices, no sé, pero esa señora se cogió conmigo. Así le caí mal, como decimos en el mundo, ¿no? Bueno, los 5 que trabajan conmigo, que no son cristianos, no le dicen nada, pero a mí me echan toda la carga. Bueno, eso es lo que estamos leyendo. Verso 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. Es la que repetimos a la iglesia. El siervo, lean conmigo, no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Mientras llegue ese día donde la iglesia será perseguida y donde gran oposición vendrá sobre los que profesan ser cristianos fieles, la pregunta es, ¿qué debemos hacer? Entre este tema de este domingo y el próximo, traeré una aplicación para lo que estoy hablando en el día de hoy, lo que hemos hablado en los últimos domingos. ¿Qué debemos hacer? Vamos al libro de Pedro, primera de Pedro capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 18. Primera de Pedro 2, 18. Dice, criados, yo les voy a decir a ustedes empleados, ¿verdad? Está sujeto con todo respeto a vuestros amos, a vuestros supervisores, jefes, etc. Fíjense lo que dice, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, ¿qué dice luego? Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Fíjense, cuando tú trabajas en un lugar y por ser cristiano, ya hablamos el domingo pasado, por ser cristiano te oprimen, o sea, no le eches la culpa al jefe o a la persona. El Señor dice, yo apruebo esto. Hay un propósito por qué el Señor permite esto, lo vamos a estar viendo. Dice, esto está aprobado por Dios. Verso 21. Pues aquí están los que quieren llamados. ¿Están listos? Pues para esto fuisteis llamado. ¿Para qué? Para padecer y sufrir. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Cuáles fueron las pisadas de Jesús? Hacia la cruz. En el mundo existen 3 tipos de personas. Están aquellos que de manera deliberada rechazan y niegan a Dios, son los ateos, ¿verdad? Luego están aquellos que dicen que son cristianos, pero en verdad no lo son. Y luego están aquellos que verdaderamente son cristianos genuinos, que demuestran su fe con frutos de arrepentimiento y perseverancia cada día tomando su cruz. Hay 3 tipos de personas y 2 de esas 3 están dentro de la iglesia. Fíjense qué cosa. 2 de esos 3 están aquí. Segunda Timoteo, no tienen que buscarlo, nada más para tomar una frase de allí. 2:19 dice, conoce el Señor los que son suyos. ¿No le da reposo eso? Decir, el Señor sabe que yo soy de Él, que yo le pertenezco a Él. Fíjense, existen algunas características que como cristianos debemos de mirar para saber si estamos caminando en la fe salvífica o no. Esta clase de características nos ayudan a examinar de manera bíblica, sin error, si estamos en la fe. 2 Corintios 13, verso 5, ahí sí quiero que me acompañen. Vamos a ver una lista de cosas que nos ayudan a identificar si estamos en la fe. Ahora escuche bien,
Escuche lo que voy a decir con mucha atención. Es importante esto. El tiempo de examinar nuestra fe cristiana, es aquí y ahora mientras estamos en este cuerpo en la tierra. Cuando lleguemos delante del Señor ya no podremos examinar nuestra fe, la va a examinar el Señor. Mientras estamos aquí debemos de caminar examinando en la dirección que vamos. Es aquí que examinamos nuestra fe, no es en el cielo cuando yo llegue. ¿Sí me está entendiendo, iglesia? O sea, ahora es donde tenemos que mirar nuestra vida y decir, ¿cómo voy? ¿Cómo estoy? ¿Cómo va mi carácter? ¿Cómo va mi amor hacia el Señor? Y vamos a ver una lista, es larga, pero yo la corté. Aunque la corté sigue siendo un poco larga, pero está mucho más reducida. Para mirar si eso está en nosotros. Quizás algunos dirán, no todas, pastor, o algunas, o necesito más de esta, pero todo lo que voy a mencionar en la lista viene del Espíritu Santo. Ni siquiera nos conlleva a la acción todavía. Nada más es una experiencia interna que si usted en su mente dice, sí estoy, ahí voy. Ahora, les pido que no digan amén. ¿Está bien? Cuando yo lea la lista. Vamos a leer un texto primero. 2 Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Ahora, Pablo le dice a los corintios, examínense ¿quiénes? Ustedes mismos. Dice, probaos a vosotros mismos. Y hace una pregunta. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Y luego dice, a menos que estéis reprobados. La palabra reprobados en la Biblia, en el original significa rechazados por Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad? Esa palabra reprobados significa eso. Rechazados por Dios porque no pasamos la prueba. Como lo hizo con el pueblo que sacó de Egipto, quedaron postrados, rechazados por Dios porque no pasaron la prueba de fe. Ahora, le voy a leer un texto bien rapidito, es para enfatizar o reforzar esa palabra rechazado para que la combinen con esto. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón, se entiende que la mujer también, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La corona de vida es la salvación. Pero quiero que note lo que dice, el que haya resistido la prueba, dice, recibirá la salvación. Es importante entender esta parte porque hoy hay tantos temas, como siempre digo, salvo siempre salvo, la salvación no se pierde. Sin embargo, los temas de la Biblia pues, son muy claros. Vamos a ver características de una fe viva. ¿Están listos? 12 características para examinarnos a ver si tenemos una fe viva. Número 1. Como cristianos debemos de tener un entendimiento claro de la cruz de Cristo. Y eso no es para maestros de teología, eso es para todo cristiano. Yo necesito saber qué pasó en la cruz. Porque si yo no sé lo que pasó en la cruz, mi conversión, no sé ni cómo llamarle, porque es el mensaje de la cruz que me salva. Número 2, un deseo por cumplir con la voluntad de Dios. Número 3, una predisposición de soportar las diversas pruebas. Número 4, una carga por las almas que se pierden. Número 5, un deseo por servir a Dios dentro o fuera de la iglesia. Número 6, una lucha constante combatiendo contra el pecado. Número 7, una necesidad de más oración y más de su palabra. Número 8, un anhelo por ser más como Cristo. Número 9, un deseo de hablarles de Jesús a las personas. Número 10, un sentir de inmerecimiento por lo que Dios nos da todos los días. Número 11, un sentir de gratitud que produce servicio a Dios. Y número 12 y último, un reconocimiento de que merecemos el infierno. Si usted nota los verbos que utilicé, entendimiento, deseo, predisposición, carga, deseo, lucha, necesidad, anhelo, sentir, todo esto es un producto del Espíritu. Es el Espíritu que produce eso en nosotros y nosotros lo debemos llevar a cabo. Usted está lista de lo que acabo de leer, de todas ellas, sobre todas esas cosas que nos caracterizan como cristianos genuinos, existe una de estas
que predomina ante las demás, y es la predisposición de soportar las diversas pruebas que Dios permite en nuestra vida. Si la Biblia nos enseña que todo cristiano debe padecer, si Dios mismo dice que todo cristiano debe padecer como Cristo sufrió, ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia el sufrimiento? Yo pienso que el puente que a veces no cruzamos para madurar es el dolor, como cristianos. Yo pienso que ahí, y muchos maestros han hecho un daño grande en la predicación, porque han enfatizado la enseñanza en que Dios te quiere bendecir y te quiere dar cosas, y te quiere hacer sentir bien. Y usted le suma eso al tiempo donde vivimos, que toda la tecnología, todo está a la distancia de un botón. Hoy usted se acuesta en su cama y le da un botón y le da la almohada y todo es un botón. Todo está cómodo. Y el Señor te dice, levántate para que me sirvas. Ay, Señor, la frisa tiene electricidad y tiene calentador la frisa. Y abajo tiene la cama así masajeadora. Y luego la televisión es de 100 pulgadas, pastor. Y compré una maquinita de hacer palomitas de maíz. Se hace difícil, hermanos. No diciendo que nada de eso es malo, pero se complica vivir una vida de sacrificio. ¿Está usted de acuerdo? Cada día nos ponen así como, no sé si han visto los muñequitos de Wall-E. ¿Se ha visto esa película? Son unos cartoons de niño, pero hay adultos que lo ven. Y en esa película, creo que es de Disney, ¿no? El mundo se acabó y se fueron a un planeta a vivir y todos andan en sobrepeso en un carrito con todos los botones del mundo, una Coca-Cola de este tamaño y una pantalla delante. Yo vi esa película con mi esposa, ella se ríe, se está riendo ahora porque la vimos. No, pero miren para acá. Y porque ella me decía, oye, ella me dice cada rato, me acuerdo de Wall-E, como están las cosas hoy. Es impresionante. Debemos entender 3 aspectos del sufrimiento. Ahora, esto que voy a hablar de aquí en adelante, estos 3 aspectos, es importante que lo tengamos claro para que cuando lleguen las luchas, la dificultad en la vida cristiana, tengamos una idea de por qué estamos sufriendo. ¿Amén, iglesia? Bueno, el aspecto número 1 del sufrimiento, número 1, es el sufrimiento como consecuencia del pecado. Eso es lo primero que hay que entender. El sufrimiento que en el mundo existe no lo trajo Dios. No fue Dios que lo inventó el sufrimiento. Dios inventó los sentimientos, las emociones, pero no el dolor. El dolor lo trajo el pecado. Las catástrofes naturales, enfermedades, malformación de un bebé, el deterioro natural, la extinción de animales, la vejez y la muerte, todos traen un dolor a la humanidad y vienen por causa de la maldición del pecado. Como también el sufrimiento que viene por causa de los pecados que otros cometen, como el pecado de nuestros padres, la corrupción del gobierno, un accidente porque un borracho estaba detrás de un volante manejando un carro, como también las consecuencias del pecado que nosotros mismos cometemos. En fin, existe un sinnúmero de cosas que afectan nuestra vida y causan angustia. Esa es una parte, ¿qué dije al principio? Un aspecto. Es un aspecto del sufrimiento, gracias. Este es el sufrimiento natural por causa del pecado. Grábese eso bien, causa del pecado. No viene porque Dios lo trae, pero Dios sí lo permite. La palabra en la Biblia, permitir, significa dejar, conceder, entregar o dar permiso. ¿Se acuerdan a quién el Señor le dio permiso? ¿A quién? A Satanás con Job. Ahora, ahí vemos que el Señor lo único que hizo fue dejar. No fue el Señor que infundió este sufrimiento. Juan 9, verso 1. Vamos a ver un ejemplo de esto aquí. Juan 9, versículo 1. Fíjense, aquí le hacen una pregunta a sus discípulos, a Jesús, y el concepto que ellos tienen del sufrimiento, escuche bien, porque están basándose en Deuteronomio 28, que todo el que es pobre y todo el que sufre es porque pecó. Ahora, usted piensa en eso por un segundo. Si nosotros sufrimos porque pecamos, ¿cómo estuviéramos en verdad? Inviértalo del otro lado.
Si usted recibe bendiciones porque se porta bien, ¿cuántas bendiciones tendríamos? Si ve que el Señor, en inglés hay una palabra que se dice it's not fair. O sea, en español dice no es justo, pero no se traduce igual. Lo dije en inglés porque not fair significa no es justo, pero en un sentido diferente, ¿verdad? Y no es justo, ¿no? Lo que merecemos, no lo recibimos. Y lo que Jesús recibió, tampoco lo mereció. O sea, lo recibió. No es justo. Pero lo decimos en sentido egoísta. No es justo que yo esté pasando por este dolor, porque pensamos que lo que merecemos es bendición. Cuando el cristiano entienda que lo que sí merece no ha recibido, cuando sufra, no le va a doler tanto. Amén. Juan 9:1 dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Ciego de qué? Este hombre no se cayó y perdió la vista, o no se golpeó en los ojos, nació ciego. ¿De quién es la culpa que este muchacho naciera ciego? Nadie sabría responder. ¿Por qué? Porque es un efecto de la causa del pecado. Pero Dios permitió que naciera ciego. Yo me hago esta pregunta y me ayuda mucho porque me humilla como cristiano, ¿no? Yo digo, si el pecado entró en el mundo, mi sorpresa no es que hay tanto sufrimiento. Mi sorpresa es que a pesar del pecado, todavía hay tanto bien. Todavía estamos bien. El pecado estando en el mundo presente, Dios manda su bendición sin merecerlo. Usted y yo sabemos que en sentido lógico, la misericordia de Dios no tiene lógica. La justicia sí, ojo por ojo, diente por diente, es lógico. La misericordia no. Es por eso que cuando alguien te ofende a ti, no le busques la lógica, porque no fue por lógica que te perdonó el Señor a ti, fue por su amor y su misericordia. Y por eso sufrimos, para que los demás vengan a su reino. Es por eso que tiene sentido. Le preguntan al Señor en el verso 2. Sus discípulos dijeron: Rabí, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Qué concepto tienen ellos de esta condición? Bueno, alguien pecó, ¿verdad? Bueno, no lo debemos entender así, porque si el Señor paga por el pecado, dice Romanos 6:23, es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Dice el Señor en el verso 3, Jesús le dijo: no es que pecó este ni sus padres. Ahora, ¿quiso decir que no tenían pecado sus padres y él? No. Le está diciendo que la razón por qué él es ciego no es porque alguien pecó, porque si a eso vamos, todos fuéramos ciegos, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. El Señor permitió que naciera así para él mostrar su milagro en él. Amén. Bueno, ahí está la respuesta cuando alguien nace con una condición. El Señor lo permite para que mostremos bondad en esa necesidad. Pero no fue un plan de Dios así como que lo voy a hacer así para... No, sino que el pecado ya existe. No es que Dios causa lo malo o el sufrimiento. La palabra correcta para entenderlo mejor es: Dios permite que suframos. Pero luego pasamos al segundo aspecto del sufrimiento. Aspecto número 2 es el sufrimiento como instrumento de santificación. No sé por qué, como decía anteriormente, pero tenemos este concepto erróneo de que cuando llega el dolor tenemos una actitud o una postura de que no lo merecemos. Claro, ya dije que Dios no lo manda como un pago, pero cuando llega, nuestra reacción natural es de una actitud como que si no lo mereciéramos. Pero por eso es que la palabra trae entendimiento y dice: cuando Dios permite que tú sufras por ser cristiano, Él está trabajando en tu vida, está trabajando en ti. Cuando estaban haciendo aquí el elevado que modificaron en esa zona, ¿cuántos se han beneficiado de la salida que está aquí cerca de la iglesia? Levante su mano. Mi hermano, amén, gloria a Dios. Sí, porque desde allá, desde su casa, yo le decía al hermano Antonio, que viene de Conérico, que parece como un slide, ¿verdad? Van a llegar así a la iglesia, deslizándose. Pero le voy a decir algo: en el proceso de construcción no se imagina la gente maldiciendo, peleando, la bocina, los pleitos, porque a nadie le gusta el proceso. Ya terminó, wow, qué lindo. A nadie le gusta el proceso. O sea, había un proceso de que el tráfico se atascara un poco por el crecimiento, la construcción.
Y eso pasa en nuestra vida. No nos gustan los procesos, pero queremos ser como Cristo. Y eso es algo desafortunado. Dios, repito, no es la causa del sufrimiento, sino el pecado. Dios permite el sufrimiento para eliminar el pecado. Esa es la manera de verlo. El sufrimiento era una maldición por causa del pecado. Ahora Dios lo redime y lo usa como instrumento para santificarnos y vencer el pecado. ¿Sí lo entendieron? El sufrimiento que Dios permite es un instrumento para vencer el pecado. Pero fíjense cómo redunda, ¿no? El pecado produce sufrimiento, Dios lo permite y a través del Espíritu y su palabra vencemos el pecado para que no haya sufrimiento eternamente. Primera de Pedro 4:1. Vamos a seguir leyendo otros textos. Dice el apóstol Pedro aquí, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, o sea, en su cuerpo físico, dice, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Es decir, aquí armaos del mismo pensamiento habla de tener una predisposición de sufrir como Cristo. O sea, el Señor sabe que nadie quiere sufrir, eso es lógico. Pero si usted compara esto con un atleta o un empleado que quiere trabajar, sabemos de entrada que seguido va a entrar la palabra sacrificio. Y sacrificio es igual, es sinónimo de dolor y sufrimiento, ¿no? Si tú quieres ser un deportista, yo he visto entrenamientos de atletas por 4 años para ganarse una corona corruptible, como dice Pablo en 1 Corintios 9. Y el entrenamiento, cuando yo veo en YouTube, yo los veo, me confronta. Porque Pablo dice, estos están dando su vida para ganar una corona que se pierde. Y los cristianos, si los llaman a servir temprano en la mañana, se quejan. Y esta gente deja de comer cosas que le gustan, se levantan temprano, se acuestan temprano. Es un entrenamiento tan intenso que sin duda a mí me confronta, porque yo digo, no, yo no entreno así para el Señor. Quisiera yo. Y Pablo dice, ellos a la verdad para adquirir una corona corruptible y nosotros una incorruptible, y no pagamos el precio. Bueno, aquí Pedro dice, Cristo ha padecido en la carne, nosotros también armados del mismo pensamiento, tengan la misma actitud de esperar el sufrimiento, soportarlo en la gracia de Dios. Fíjense lo que dice luego. Este texto, hermanos, es un texto que vence adicciones. ¿Escuché lo que dije? ¿Escuchó lo que dije? Este texto vence adicciones. Porque el texto dice, quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Usted preguntaría, ¿qué significa esto? Bueno, el que sufre en la carne, terminó con el pecado. ¿Qué significa esto? Significa que la razón del por qué pecamos es porque estamos buscando placer de la carne. ¿Sí me entendieron hasta ahí? Pero si hacemos sufrir la carne, ya no tenemos que pecar. Es obvio el texto, ¿no? Pero ¿cómo es que vamos venciendo esos deseos? ¿Sabe cómo, mis hermanos? Le voy a dar la fórmula de la prosperidad espiritual. ¿Trajeron lápiz y papel? Es bien sencillo. Todos los días tenemos que tomar, le voy a llamar así, micro decisiones. Si alguien te ofende, en ese momento debes de perdonar, no permitir que eso te amargue, reconocer que te equivocaste, pedir permiso, ser servicial, todos los días. Cada día que tú practicas eso, la mecha de tu corazón se hace más larga. En paciencia, dice la palabra, tener por sumo gozo cuando sean probados para que desarrollen el fruto de la paciencia, ¿verdad? Si nosotros obedecemos la Biblia de manera sencilla todos los días en las cosas pequeñas, no en las grandes, porque hay cristianos que están esperando al anticristo y no saben ni perdonar. ¿Quién es el anticristo, pastor? El Papa, esto, Santa Claus, y todo el mundo preguntando en el YouTube. ¿Cuál va a ser la marca de la bestia? Y no sabemos ni siquiera pedirle perdón a alguien que ofendimos. Entonces, cuando lleguen esas cosas, ¿cómo la vamos a enfrentar? Si vivimos de manera práctica la Biblia, la palabra de Dios, cuando lleguen las cosas grandes, es como cuando usted va al gimnasio, va levantando 1 libra cada día más. Un día levanta 5, otro día 6, otro día 7. Finalmente llegará a levantar 100. Lo mismo pasa en la vida cristiana. Si tú echas la Biblia o lo pones ahí en tu gavetero,
o en la mesa y la tomas el domingo, nunca vas a madurar. Entonces aquí es donde vemos que Pedro dice, el que ha padecido en la carne terminó con el pecado, porque es en la carne que pecamos. Y si tú haces sufrir tu carne, el pecado no tiene poder sobre ti. Cuando alguien tiene una adicción de cualquier índole, lo que está diciendo es, no puedo dejar de darle a mi carne lo que me pide finalmente. Eso es. Claro, no estoy diciendo que sea fácil, que es sencillo, es difícil. Pero cuando comenzamos a servir a Dios y a obedecer su palabra, vamos siendo libres de muchas cosas sin darnos cuenta. Amén. Amén. Es por esto que todo el que decide sufrir en la carne termina con el deseo del pecado. Hebreos 11, 24, fíjense la actitud de Moisés. Hebreos 11, versículo 24. Usted ahora, en ese ejemplo que utilicé, póngale el ejemplo de cuando usted se da la libertad de hacer lo que su carne le pida. Usted dice, voy a ver una película, voy a ver esto unas horas, y luego usted dura 10 horas en la televisión o en su teléfono. Usted también así está fortaleciendo la voluntad de su carne. Y cuando le quiera decir que no, su misma carne lo va a agarrar por el cuello a usted. Y le va a decir, usted no es el que manda, aquí mando yo. Hebreos 11, 24 dice, por la fe Moisés, ya hecho grande, ya mayor, ¿verdad? Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Qué significa esto? ¿Qué está rehusando Moisés? Una posición de eminencia, de rico, de poder, de fama. Dice, no, yo voy a decirle que no a eso para hacer la voluntad de Dios. Fíjense lo que dice el 25, me gusta mucho este texto. Dice, escogiendo. ¿Quién escogió esto? Moisés. Dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. ¿Qué? ¿Era masoquista Moisés? No, vamos a ver por qué no. Que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio. Esa palabra vituperio es el dolor, el sufrimiento, los padecimientos de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque, ayúdenme, tenía puesta la mirada. ¿Cuál galardón? En el eterno. Por eso sufrimos ahora un poquito, para entonces, hermano Dalis, yo tenía ese texto en las notas y lo quité, Romanos 8, 18, ¿verdad? Pero tengo por seguro, ayúdenme, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse en los hijos de Dios. Lo tenía ahí, pero la hermana parece que se me lo robó. Existe un solo medio para matar el pecado, mis hermanos, un solo medio, no hay otro, y es por medio del sufrimiento de la carne. No existe otro medio de santificación, no existe. Por último, vemos el aspecto número 3 del sufrimiento. ¿Cuál es? El sufrimiento como prueba de nuestra fe. Primero vimos el sufrimiento como consecuencia del pecado. Segundo, el sufrimiento como instrumento de santificación. Y tercero, el sufrimiento como prueba de nuestra fe. ¿Podríamos pasar la prueba de la fe si no somos santificados? Primera de Pedro 1, verso 3. Pedro, que era un hombre tan efusivo, tan reactivo, tan sensible al dolor, es donde más estudiamos acerca del padecimiento cristiano. Primera de Pedro 1, verso 3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia. Fíjense lo que dice, esta es la herencia que vamos a recibir, hermanos. Usted trabaja por dinero, pero usted sabe que no dura. Mi abuela tenía un dicho, y mi abuelo decía, por un lado entra y por el otro se va. Y hay tanto, es como cuando mi esposa a veces cocina, que yo veo que de repente mi suegra, mi esposa, vamos a hacer un sancocho, es una sopa dominicana, de 3 carnes, ¿no? Y luego yo soy de los que siempre ando calculando todo. Digo, bueno, nos tomó tanto tiempo trabajar ese dinero. Luego ir al mercado a comprar la carne y 3 horas en el supermercado. Luego en la casa, no sé cuántas horas para hacer la sopa. Y se come en 10 minutos. Tú dices, wow. Todo esto por un poquito de placer. Bueno, todo eso se va.
Dice aquí, verso 4, para una herencia, es la que nos espera, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, significa que no se marchita. Esa es la herencia que vamos a recibir en el cielo, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Dios nos guarda cuando caminamos en fe. Por eso dice mediante la fe. Si no hay fe, no hay protección. Si no hay seguro cuando tú tengas el accidente, no hay protección. El que no habita al abrigo del Altísimo no morará bajo la sombra del Omnipotente. Así de sencillo. La palabra guardados tiene el sentido de que Dios permite que suframos en la carne, aún la muerte. Escuche bien lo que dije, aún la muerte, pero mediante la fe el poder de Dios nos protege, nos preserva, nos cuida para que nuestra alma no perezca eternamente. Dios está protegiendo nuestra alma por encima de nuestro cuerpo. ¿Con qué propósito? Para alcanzar, sigo leyendo el texto, la salvación que está preparada, ¿cuándo? Para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, dice poco porque lo compara con la eternidad, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Qué propósito tienen las pruebas de aflicción? Fíjense, pongo una marca si tiene Biblia de papel ahí en Pedro, primera de Pedro 1, vamos a volver ahí, pero vamos a ver un texto en Deuteronomio 8. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, ya hemos estudiado que el pueblo salió físicamente del territorio egipcio. Dios los sacó, atravesaron el mar, ¿sí se acuerdan? Sin embargo, Egipto nunca salió de su corazón. ¿Cuánta gente Dios los saca del mundo? Pero aún están en la iglesia y tienen el mundo todavía adentro. ¿Por qué Egipto nunca salió de su corazón? Porque nunca aceptaron las pruebas que Dios permitía en ellos para libertarlos del Egipto que traían en su corazón. El sufrimiento, el cristiano que rechaza el sufrimiento que Dios permite, jamás va a crecer ni va a madurar. Va a seguir siendo un esclavo del pecado. El pecado viene a tu vida ofreciéndote deleite y Cristo te dice, sígueme y carga tu cruz para que seas libre. Pero es algo impresionante porque a medida que vamos siendo libres del pecado, vamos siendo cristianos más llenos, más contentos, más plenos, más gozosos, más en paz. Así es, pero hay que pasar por un proceso de prueba. Entre murmuración y queja nunca pudieron entender que las pruebas, que aunque dolorosas, no ignoramos eso, eran parte del plan de salvación que terminaría en la tierra prometida. Deuteronomio 8, quiero que noten aquí lo que el Señor hace con su pueblo. Es lo que va a hacer contigo. Si tú eres cristiano, Dios lo va a hacer contigo. Deuteronomio 8, verso 2, dice el Señor a su pueblo a través de la boca de Moisés: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Miren, hay un peligro en esto que acabo de leer para nosotros, que podemos andar en rebeldía y Dios puede estar con nosotros. ¿Sí sabía que después del día 11, todos esos años era por la rebeldía de ellos? Y dice la Biblia que el Señor caminó con ellos. Usted y yo nos ofenden y dice, no, ya no quiero andar contigo. Búscate otro amigo, otra amiga. 40 años en rebeldía y estuvo el Señor ahí. Dice luego el texto, ¿por qué los metió en el desierto? Ahí lo dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Sabemos que es en el dolor que la gente saca su verdadero yo, ¿sí o no? Es como cuando nos casamos, le prometemos villas y castillas a la novia, pero es en el dolor y la necesidad que sabemos si hay amor puro. O sea, al principio todo es color de rosa, pero luego entramos en lo que no es tan color de rosa. Y ahí es que se sabe. Dice el verso 3, dice, y te afligió. ¿Quién afligió a quién aquí? El Señor. ¿Pero qué estaba afligiendo el Señor? La carne. En Números 11, verso 4, es donde dice la Biblia que estos tenían un vivo deseo por Egipto. ¿Por qué estaba vivito ese deseo? Miren, si usted tiene 5 años en el Señor, por lo menos,
y usted se acuerda de cosas que usted amaba en el mundo, me imagino que hoy usted dice, no, ya ese deseo se murió, ya no tengo, ya me da igual. O sea, yo me acuerdo de una lista de cosas que yo antes no podía dejar, y hoy digo, a mí esta se me olvidó. ¿Alguien puede testificar eso? Una lista de cosas que el Señor se lleva, pero faltan otras. Y el desierto es donde matamos eso, porque no hay de nada, nada más Dios. Dice, te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber. Dile que está a su lado, Dios te quiere hacer saber que no solo de pan Bimbo vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Aquí, pues yo tengo una gráfica que la puse para mí, pero usted se imagina, ¿verdad?, un punto donde dice nacer y hasta aquí morir. Bueno, el pan físico nada más nos sustenta hasta ahí, pero después de la muerte, ¿qué nos va a sustentar? Y es el pan de vida nada más, Jesucristo. Ellos estaban más interesados en el alimento de Egipto físico que en el alimento espiritual del Señor. Y es lo que hoy vemos. Hermanos, el mensaje del Señor no ha cambiado, sigue siendo el mismo. El hombre lo cambia, pero Dios no. El mensaje del Evangelio es el mismo desde el principio. Hay un Egipto dentro de nosotros que tiene que morir. ¿Cuántos lo quieren matar? Y este solo muere por medio de las pruebas de aflicción. Vamos a volver al mismo texto donde le dije que pusiera la marca. Primera de Pedro 1, verso 7, ya para ir sobre el final. Dice, para que sometida a prueba, ¿qué dice? Vuestra fe. Aquí ahora vemos algo importante. Es importante caminar nosotros conscientes de que estamos caminando en la fe. ¿Quién se quiere llevar la sorpresa en el día del Señor? Cuando vayamos entrando así y te hagan así un ángel. No, pero trate usted de ver eso en su mente. Que un ángel te pare. Me imagino un ángel de 7 pies te haga así, ¿verdad? Te detenga y te pregunte, ¿dónde vas? Yo soy cristiano, me congregaba en casa de oración con el pastor Fleming Tejada. Y te va a decir el ángel gran cosa. Imaginemos ese día, hermanos, ese día que el Señor nos diga, apartaos de mí. Bueno, aquí es donde debemos de probar esa fe. ¿Cómo yo sé que mi fe es sana? Cuando enfrento pruebas y sigo amando a Dios igualmente y sigo adelante en su palabra. Dice, mucho más preciosa que el oro, la fe, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, dice que el oro es perecedero y aún así lo prueban con fuego. Dice, nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, a quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable. Significa un gozo indescriptible, es decir, nos gozamos en su presencia pero no lo vemos, porque el Espíritu produce eso. Y glorioso. Verso 9 termina, obteniendo el fin de vuestra fe, ¿qué es? La salvación de nuestra alma. El apóstol Pablo le dijo a los corintios, examinen su fe, examínense. ¿Cómo podemos examinar nuestra fe, nuestra propia fe en este caso, y ver si estamos en una fe salvífica? Y esto debe ser todos los días. No se confíe porque usted no falta a la iglesia, porque diezma puntualmente, porque ora 10 minutos y abre la Biblia. No se confíe con eso. Eso lo hacía el fariseo en Lucas 18. No se confíe con eso. Muchos de nosotros cometemos el grave error de aprobar nuestra propia fe de manera superficial y sin un examen profundo y ver si en verdad estamos caminando por fe. Es una pregunta que yo me hago todos los días. Señor, ¿cómo voy? O sea, no como pastor, como cristiano. Señor, y sabemos que hay dos maneras de hacerlo. Hay dos maneras para examinar nuestra fe. Número 1, preguntarle a Dios. El salmista David en el Salmo 19 y en el 139, lo voy a leer los dos. Fíjense lo que dice David. Dice Salmo 19:12, dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Y le dice luego David al Señor, líbrame de los que me son ocultos. Usted y yo tenemos cosas ocultas que solo Dios la puede ver.
solo Él. Y eso nos hace más dependientes de Él. En el Salmo 139, 23, dice: examíname, oh Dios. Pregunto, iglesia, ¿qué instrumento usará el Señor para examinarnos? ¿Sus ojos? No, porque el examen aquí es preguntando: Señor, examina y dime. Si uno te va a decir, vas bien, nunca te lo va a decir. Tú y yo tenemos que mirarlo en la palabra. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Fíjense la palabra que sigue: pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. La palabra pruébame, fíjense que aparece aquí, el salmista David la usa con un sentido de: méteme en el fuego, Señor, para ver si estoy bien o mal contigo. Eso significa pruébame aquí. Méteme en el fuego a ver si estoy bien o estoy mal contigo. El desierto, mis hermanos, es un lugar de prueba de fe, y muchos quisieran saltar de Egipto a la tierra prometida y no se puede. Los 40 años de queja del pueblo que salió de Egipto terminó en perdición. Nunca abrazaron el dolor como un instrumento de Dios para santificación del corazón. Y la palabra nos dice: sin santidad, ayúdenme, nadie verá al Señor. Yo, cuando conocí al Señor, me hacía estas preguntas y me quedaba como confundido. Decía: Señor, entonces si yo cuando era pequeño alguien dañó mi corazón y quedé traumado por las heridas, ¿verdad? Porque me ofendieron, ¿significa que ahora tengo yo que perdonar al ofensor ahora? Bueno, en inglés se dice there's a catch. Hay algo ahí, se llama Espíritu Santo. La segunda forma de nosotros examinar nuestra fe es mirar cómo reaccionamos a las pruebas. Así es como tú sabes, hay veces que yo digo: ay Señor, estoy crudito en esta área. Cuando reaccionamos a alguna prueba, cuando viene un enojo así, tú dices: necesito ahí lijar, la hermanita lija, que no sea mi esposa. El pastor Chuy trajo una enseñanza, ¿verdad? El hermanita lija, el primo serrucho, ¿verdad? Cuando las personas que no son cristianas, escucha esto para terminar, está importante esta parte. Cuando las personas que no son cristianas pasan por pruebas en la vida, cuando enfrentan aflicciones, traición, abandono, desánimo, escasez, el fruto del sufrimiento en los no creyentes es muy diferente al fruto del sufrimiento en los creyentes, es diferente. ¿Cuál es el fruto del sufrimiento en los no creyentes? Escuche bien. Cuando alguien que no tiene el Espíritu Santo sufre en la vida, desarrolla en su corazón amargura, rencor, ira, enojo, frustración, desánimo, rebeldía, venganza, la lista es larga. Este es el fruto de la carne y puede manifestarse aún en cristianos que intentan soportar las pruebas en sus fuerzas. ¿Cuál es el fruto del sufrimiento en la vida de un cristiano? ¿Qué resulta cuando un cristiano pasa por las pruebas de fe? Paciencia, esperanza, carácter, perseverancia, perdón, madurez, servicio, misericordia y amor. Cuando un cristiano sufre confiado en la gracia capacitadora de Dios, estos son los frutos que se manifiestan. Escucha lo que dije: cuando sufrimos dependientes de la gracia de Dios. Si enfrentamos el sufrimiento humanamente, vamos a desarrollar amargura, rencor, estrés, de todo eso. Pero si sufrimos en el Espíritu, confiando en su palabra, veremos el fruto del Espíritu que aparece en Gálatas 5. Recuerden que Pedro trató de dar su vida en la carne. ¿Qué sucedió como resultado? Negó a Jesús 3 veces. Luego que vino el Espíritu Santo, pudo morir cabizbajo en una cruz. Termino leyendo Efesios 6:10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder. Ahora, en la pantalla está el texto y yo subrayé o puse una marca en las palabras que quise enfatizar. Vamos a leerlo otra vez. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos ¿dónde? En el Señor y en el poder ¿de quién? De su fuerza. Póngase de pie, por favor. El próximo domingo traeré la aplicación
de qué debemos hacer en el sufrimiento para salir vencedores. Pero quiero que no se vayan a casa sin una aplicación. Y creo que el último texto de Efesios nos dice, cuando llega la prueba, llegan los momentos difíciles, tenemos que vencer la primera batallita, le voy a llamar, y es la de la mente. Que nuestra mente no se encierre en el dolor, que nuestra mente no se quede redundando en el problema del dolor, sino que aún doliendo, aún sufriendo, podamos mirar las promesas del Señor y confiar en que Él nos dará la gracia para soportar. El Señor nunca nos mandó a sufrir en nuestras fuerzas, jamás. A Pedro le dijo, Pedro, ¿me amas? Y ahí hay un juego de palabras, porque cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas?, le dice el Señor, me agape, significa, ¿me amas con toda tu vida? Y Pedro, como ya le falló, le dice, Señor, te amo como un buen amigo. Ya como que dijo, no, Señor, quisiera amarte más, pero no puedo. Eso es lo que quiere decir esa historia de Juan 21, del 15 en adelante. Jesús le vuelve a decir, Pedro, ¿me amas? ¿Me agape? O sea, ¿me amas con toda tu vida, Pedro? Y Pedro le dice, Señor, te amo como un buen amigo. Fileos. Y por tercera vez le dice Jesús, Pedro, ¿me amas como un buen amigo? Y le dice Pedro, sí, Señor, tú lo sabes. Y prácticamente le dijo, Pedro, yo sé que el deseo de tu volar está en tu corazón, pero no tienes la capa de Superman. En otras palabras, me quieres amar con una vida sacrificial, pero ningún ser humano tiene esta capacidad. Y por eso le dice, cuando tú eras joven te vestías y ibas donde querías, pero ya después de viejo vendrá otro, y le está hablando del Espíritu Santo, te investirá y te llevará donde tú no quieres. Y en Hechos 1:8 es cuando le dice, y recibiréis poder de lo alto, y entonces podrán morir por mi causa. Significa que morir por Jesús, sufrir por Jesús, aunque es una obediencia individual de cada uno de nosotros, la capacidad se encuentra en su Espíritu Santo. Por eso es importante la oración y permanecer en su palabra. Amén. Si cuando sufrimos aplicamos la palabra, hay un respaldo de Dios ahí. Si cuando estamos en un momento duro de nuestra vida como cristianos oramos, Dios nos dará la fuerza, Él nos va a ayudar. Pero si tú intentas enfrentar el dolor en tu capacidad, si desobedeces, pues el Señor no te puede ayudar fuera de su palabra. Por eso decía Pedro que Él nos guarda mediante su poder por medio de la fe. Señor, te queremos dar gracias por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes. Yo sé que aquí hay muchas personas que están luchando con diferentes tipos de cosas, Señor. Y yo quiero orar en esta hora que tú traigas un alivio, Señor, en este entendimiento de lo que hemos estudiado en esta hora, Señor. Sabemos que este camino, Señor, es difícil, pero si lo miramos bien, la vida es difícil, aún no siendo cristianos. Para nosotros es diferente porque tenemos una esperanza viva, incorruptible, inmarcesible, una esperanza eterna que nos espera en los cielos, Señor. Y eso hace que entendamos que el sufrir tiene sentido, aunque duele y el dolor a veces se lleva la razón. Tu palabra dice que si sufrimos como cristianos, tu Espíritu siempre estará allí dándonos la fuerza y la capacidad para soportar y permanecer. Ayuda, Señor, a los que están en dificultades en esta hora. Pasa tu mano de consuelo, Señor, porque todos a una queremos escuchar las palabras: bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pero para eso debemos de ser fiel y sufrir por causa del Evangelio. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Escuchaste mi clamor, te acercaste cuando te llamé
y te escuché decir: no temas. Decimos una vez más: escuchaste mi clamor, escuchaste mi clamor. Te acercaste cuando te llamé y te escuché decir: no temas. Porque tú estás conmigo en la aflicción. Tu bondad y tu justicia permanentes son. Y aunque no puedo entender lo que haces, confío en ti. Todo lo que tú permites, sé que obra para bien. Te alabaré aunque la higuera no florezca, en la abundancia o en la escasez, en tiempos de dolor. Levantaré mi voz con el aliento que me das, te cantaré, te alabaré, Señor. Te alabaré aunque la higuera no florezca, en la abundancia o en la escasez, en tiempos de dolor. Levantaré mi voz con el aliento que me das, te cantaré. Con todo yo me alegraré, con todo yo me alegraré en ti, Señor. Cantaré por siempre de tu salvación. Puedes decirle: con todo yo me alegraré, con todo yo me alegraré en ti, Señor. Cantaré por siempre de tu salvación. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, oh Dios. Gracias, Señor. ¿Cuántos dan gracias al Señor por su palabra? Amén. Que su palabra, mis hermanos, esté en nuestro corazón y reflexionemos en ella toda esta semana. Que tenga un bonito domingo y que pase una feliz tarde junto a su familia. Que el Señor le bendiga. Si puede, al hermano que tiene a la par, despidámonos en gozo, porque el Señor nos ha hablado. Amén. Puedo clamar, Abba, Padre, por tu espíritu en mi corazón. Puedo clamar, Abba, Padre, por tu